Este módulo lo llamé tres entidades femeninas que atacan la familia. Tres entidades femeninas que atacan la familia. Y vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a conocer lo que dice la Escritura. Voy a dejar un tiempo para preguntas y respuestas. Así es de que anoten si tienen duda, cualquier cosa, con toda confianza. Entonces vamos a empezar aquí a compartir pantalla el día de hoy. Muy bien. Aquí estamos. Bueno, ok, vamos a iniciar con el espíritu de Jezabel. Vamos a ver dónde está Jezabel en la Biblia. Y ahorita voy a hablar del trasfondo de quién es Jezabel, etcétera. Y bueno, vamos a tocar varios puntos y por qué es un espíritu. Eso lo vamos a ir tocando. Muy bien, dice en Primera de Reyes, 21:8, dice, y ella, refiriéndose a Jezabel, todo Reyes o esa parte de Reyes habla sobre esto. Dice, y ella escribió cartas en el nombre de Acab. Va de nuevo. Y ella escribió cartas en el nombre de Acab y las selló con su sello y envió las cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad de Nabot. Aquí entendemos que Jezabel era una reina. Jezabel estaba casada con Acab. Acab era rey de Israel. Vamos, Acab era rey de Israel. Entonces, aquí vamos a ver esta parte. Aquí solo vamos a ver qué es lo que menciona la Biblia acerca de ella. En Apocalipsis 2:20, fíjense cómo ella aparece de manera física en Reyes, pero luego al final de los tiempos, esto es súper interesante, al final de los tiempos aparece en Apocalipsis 2:20, ya no como un personaje, sino como una entidad espiritual, porque en Primera de Reyes, ahí en el verso que vimos, tuvo un opositor que fue el profeta Elías, quien hizo la obra con ella, la confrontó y luego la mató. O sea, ella muere en Reyes. En el libro de Reyes como persona muere. Pero ¿por qué vuelve a aparecer en Apocalipsis 2:20? O sea, al final de los tiempos. La palabra Apocalipsis quiere decir revelación y está hablando de la revelación del final de los tiempos. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, hablando Jesús a las iglesias de los últimos tiempos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que dice que toleras a esa mujer Jezabel. Fíjense, que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces aquí voy a empezar a hablarles acerca de que este espíritu ataca de tres maneras. Número uno, es una falsa profetisa que enseña, o sea, enseña doctrinas erróneas. Luego ataca con fornicación y ataca con idolatría. Acuérdense que es una entidad femenina, pero puede atacar a hombres y a mujeres. Y su ataque es contra la familia y contra la iglesia. Entonces, tres cosas que hace Jezabel. Trae doctrinas erróneas, falsas enseñanzas. Número dos, fornicación o pecados sexuales y idolatría. O sea, que donde hay falsa enseñanza, donde hay pecados de fornicación o pecados sexuales y donde hay idolatría, está operando el espíritu de Jezabel. Entonces, a ver, vamos a esperar aquí un poquito. Ok, a ver si ya está aquí. Bueno, vamos de nuevo. La palabra dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras
O sea, el problema de este espíritu opera en las familias porque se tolera. Entonces, ¿cómo podemos vencerlo? No tolerándolo. Y ahí vamos a ir hablando de cómo se confronta. Primero vamos a seguir hablando sobre el fundamento. Reseña histórica. Todo esto está en la Biblia. Reseña histórica. Jezabel es la esposa del rey Acab. Acuérdense, rey de Israel. Para los que conocen más la Biblia, saben que en el libro de los reyes habla de los reyes que reinaron después de David, de Salomón y todos los reyes que vinieron posteriormente a ellos reinando Israel. Acab fue uno de estos reyes y su esposa fue Jezabel. Ella era rebelde, manipuladora. Ella había logrado que 10 millones de hebreos abandonaran a Dios. O sea, imagínense, con una falsa doctrina, con una falsa enseñanza. Y que 7,000 dejaran o perseveraron, solo 7,000 perseveraron el del pacto con Dios. Ella fue una de las 4 mujeres que desarrollaron un plan para tratar de gobernar al mundo. Es decir, que fue una de las 4 peores enemigas del reino de Dios. Satanás no es el único enemigo de Dios. Hay enemigos más fuertes que Satanás que asumieron entidades femeninas. Entonces, los enemigos más fuertes de Dios asumieron una personalidad femenina. Por eso, las mujeres son muy poderosas cuando se levantan en el diseño de Dios. Por eso dice en el libro de Génesis que se establece una guerra en contra de la mujer. Dice, y haré guerra, y la serpiente te hará guerra a la mujer. Entonces, porque de la mujer nace nuestro Salvador, dice, estableceré guerra entre ti y la serpiente. Entonces, hay una guerra en contra de la mujer muy tremenda, porque los peores enemigos de Dios ni siquiera es Satanás, sino son entidades femeninas. Y esto es muy profundo, lo vamos también a ir viendo. Dice que su fama se propagó por la fuerte influencia y la matanza que hizo de siervos, profetas y la apostasía. Apostasía es renegar de la fe. Apos, dar vuelta, sia, fe. Entonces, apostasía quiere decir renegar de la fe. Entonces, aquí podemos ver que Jezabel hizo que la gente apostatara. Según datos arqueológicos, una de las maneras con las cuales propagó su temor era a través de amenazas escritas que firmaba con sus sellos. O sea, enviaba cartas firmadas con sus sellos a los siervos de Dios, en este caso a Elías. Vamos a ver qué pasó. Los sellos como firmas. En Primera de Reyes 21:8 dice, y ella escribió cartas en el nombre de Acab, la selló con su sello y envió las cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad de Nabot. Entonces, ¿cómo trabaja el espíritu de Jezabel? Aquí ya voy a entrar un poquito cómo trabaja, pero antes de eso, les quiero decir 3 cosas cómo el espíritu de Jezabel puede entrar a una persona. Anótenlo. 3 formas en que el espíritu de Jezabel puede entrar a una persona. Puede ser hombre o puede ser mujer. Número 1, heridas emocionales. Heridas emocionales. Donde un hombre o una mujer ha tenido heridas emocionales, puede abrir la puerta para que Jezabel entre a su vida. Número 2, hogares disfuncionales. Hogares disfuncionales, donde el papá no es presente, donde la mamá trabaja todo el tiempo, donde el papá se fue, donde la mamá solo ella enseña a los hijos.
hogares donde no hay un equilibrio papá-mamá, hogares disfuncionales. Y número 3, por herencia, donde hay herencia, donde la abuela fue un matriarcado, ahí puede también heredarse y venir a la siguiente generación, a la hija y a la nieta. O en el caso de los hombres, igual, porque el espíritu de Jezabel no se mueve solo en mujeres, sino se mueve tanto en hombres como en mujeres. Entonces, uno de sus principales ataques es contra la familia y contra el gobierno de Dios. Entonces, Jezabel va a atacar a la familia. Aquí, recuerden que acabo de mencionar que Jezabel ataca con sellos. Un sello se usa para diferentes cosas. Los sellos podían ser usados acuérdense que antes, no sé si se han visto películas donde enviaban una carta a un rey, otro rey, y ponía su sello de marca, ¿no? Respaldando que el rey estaba enviando esa carta. Entonces Jezabel lo que hacía es, a nombre de Acab o del rey, usurpaba la autoridad. Y enviaba decretos de muerte, enviaba decretos de maldición sobre vidas, personas y familias. Entonces, ¿cómo ataca Jezabel? A través de sellar cartas de miedo, de temor, de destrucción, de muerte. Por ejemplo, en una familia, un sello de Jezabel puede ser: nos vamos a divorciar, nuestro hogar nunca va a ser feliz, ya todo a volar, todo esto se va a romper. Entonces, cuando hay un decreto de estos, Jezabel está operando a través de un sello donde está decretando la división familiar. Es un ejemplo solamente. Entonces, por ejemplo, la tumba de Jesús fue sellada. En Mateo 27:65, Pilato les dijo: un guardia tenéis, vayan y asegúrenla como ustedes saben, refiriéndose a la tumba. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Entonces, un sello es para que algo quede asegurado o resguardado. Pero si Jezabel lo está sellando, es para que Jezabel tenga total influencia sobre una familia, sobre un lugar, sobre una región. Antes de continuar, les quiero platicar que conozco muy bien cómo opera este espíritu, porque una de las cosas que más hemos tenido que confrontar y vencer, en mi caso, desde la infancia, fue el espíritu de Jezabel. Les cuento que mi familia, vengo de un padre que fue militar y él era un hombre muy violento. Entonces, él era muy violento con mi mamá. Él siempre estaba peleando, a lo mejor no violencia física, pero sí violencia psicológica, maltrato en palabras, en expresiones. Entonces, mi mamá, por las heridas, empieza a desarrollar este espíritu de Jezabel. ¿Cómo? Yo recuerdo que mi mamá, a cierta etapa, ella era profesora de primaria. En cierta etapa de estar trabajando como profesora de primaria, recuerdo que una vez en vez de llegar a la escuela donde ella trabajaba y donde nosotros estudiábamos, llegamos al hospital porque ella se empezó a poner mal. Empezó a ponerse mal físicamente, empezó a tener un ataque de nervios, empezó a tener un ataque emocional muy fuerte, sus manos empezaron a contracturar. Entonces mi papá se espantó mucho, y todos nosotros también. Entonces centramos toda nuestra atención hacia ella y bueno, pasó, tal, etcétera, y quiero decirles que ahí si pueden apagar su micrófono, si son tan amables, alguien tiene su micrófono prendido. Aquí está, ya lo encontré.
Ok, ya estamos. Va de nuevo. Ok, ahí está. Muy bien. Les comentaba que ella tuvo ese ataque tan fuerte, tan intenso, que mi papá se espantó mucho. Y como se espantó, él empezó a tratar bien, y a cuidarla. Entonces, ahora mi mamá empezó a presentar síntomas de enfermedad continuos, continuos. Ya no era una vez. Primero empezó una vez por semana, luego cada 2 días, luego cada 3 días, luego cada 4 días, y fue incrementándose. De tal manera que ella vivió enferma después de ahí toda su vida. Entendimos que era un espíritu jezabélico en que intentaba manipular a mi papá para que mi papá ya no la lastimara y no la hiriera. Y a través de la enfermedad manipuló a toda nuestra familia para que ella se volviera el centro de atención. Entonces toda nuestra atención estaba enfocada en ella, porque este espíritu siempre va a buscar toda la atención. Entonces, quiero decirles que entiendo muy bien cómo opera y cómo puede destrozar las familias. Entonces entiendo muy bien cómo puede venir este espíritu a despedazar la familia, puede venir a dañar la familia. Entonces, donde este espíritu se mete, mencioné que hay pecados sexuales. Donde hay pecados sexuales está Jezabel. Donde hay falsa doctrina está Jezabel. Donde hay manipulación está Jezabel, porque de hecho es uno de los sellos. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Vamos a seguir hablando. Las almas cauterizadas son selladas. En 1 de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Con la hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Aquí la palabra cauterizar quiere decir sellar con un hierro candente. Entonces, otra vez nos está hablando de falsas doctrinas. Falsas doctrinas. Donde hay falsas doctrinas está Jezabel, porque normalmente las doctrinas pueden servir para manipular a la gente. Por eso el diablo siempre va a tratar de dañar y usar el verdadero liderazgo, cambiarlo por un liderazgo de manipulación. Por eso hemos aprendido que para nosotros liderar no es resolverle la vida a la gente, es que ustedes aprendan a tomar decisiones sabias en base a la palabra y que ustedes tomen sus decisiones. Toda persona que te quiere manipular está actuando bajo un espíritu de Jezabel. Va de nuevo, toda persona que te quiere manipular y te quiere dominar está actuando bajo un espíritu de Jezabel. Por ejemplo, si en una doctrina hay doctrinas, por ejemplo, tan malévolas, tan diabólicas, tan satánicas, donde los líderes espirituales pueden tener 2, 3, 4, 5 mujeres y establecen doctrinas. Por ejemplo, una línea de los mormones, en una línea, hay diferentes ramas, pero en una línea de los mormones les permiten tener a sus líderes espirituales más de 3, 4 o 5 mujeres. Eso es una doctrina errónea y manipulan a la gente con las doctrinas. Otra vez, por eso para nosotros es muy importante que tú aprendas, que tú entiendas, que tú comprendas y que tú tomes tus decisiones. Tú debes de aprender a decidir en base a la palabra de Dios. Tú decide, que el Espíritu Santo te guíe. Ok, el sello de Jezabel. Vamos a ver el sello de Jezabel. Vamos a empezar aquí, el sello de Jezabel. Malaquías 4:5. He aquí yo les envío al profeta Elías
Recuerden que Malaquías es el último libro de la Biblia, el último profeta. Y la última profecía que hay en el Antiguo Testamento es esta, la última profecía. Fíjense, he aquí yo les envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor. El día del Señor es el día final, el día del fin de los tiempos. Dice, día grande y terrible. Pero antes de que esto ocurra, antes de que vengan los días finales, y quiero decirles que realmente estamos en los días finales, pero los días no son contados por días, sino por años o por muchos años. Estamos entrando en los días finales, en el principio de dolores de lo que habló Jesús, pero como parte de esto también quiero que entiendan algo muy importante. Dice, antes de que venga ese día, yo les voy a enviar al profeta Elías. Y el profeta Elías tiene que ver, el espíritu de Elías tiene que ver con la restauración familiar y con la restauración personal. Por eso el ataque más fuerte que hay en estos días y en estos momentos es el ataque a la familia. Lo que el diablo quiere hacer en estos días es dañar la familia, poniendo ideas y doctrinas y enseñanzas que no provienen de la palabra de Dios. La división entre padres, madres, hijos, el divorcio, la separación, los pecados sexuales, el falta de entendimiento, el desamor entre padres e hijos. Pero aquí hay una promesa bien tremenda. Yo les voy a enviar al profeta Elías, porque el profeta Elías o el espíritu de Elías, porque así como se mueve el espíritu de Jezabel, también se mueve a través del Espíritu Santo el profeta Elías. Y el profeta Elías o el espíritu de Elías tiene que ver con la restauración familiar. Entonces, yo voy a restaurar la familia, es lo que está diciendo Dios en su última profecía en el Antiguo Testamento. Yo voy a restaurar la familia, por eso dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo e hiera la tierra con maldición. ¿Por qué viene la maldición a la tierra? Por hijos que no respetan a los padres y por padres que provocan a ir a sus hijos. Va de nuevo, ¿por qué viene maldición a tu tierra? ¿Por qué viene maldición a tu familia? ¿Por qué viene pobreza? ¿Por qué viene enfermedad? ¿Por qué viene dolor? ¿Por qué viene tristeza? Porque los hijos no honran a los padres y porque los padres llevan a ir a los hijos y por las familias fragmentadas y divididas. Entonces, lo tremendo de esto es que viene un espíritu de restauración familiar, restauración familiar. Entonces, de eso se trata la enseñanza del día de hoy. No la de hoy, todo el curso que vamos a ver, el enfoque es la restauración familiar. Entonces, hoy, una de tus principales oraciones que tienes que orar es la siguiente: Padre, en el nombre de Jesús, hoy oro que la palabra que está en Malaquías, la profecía de Malaquías, se cumpla en mi familia, porque tú dijiste, tu promesa es que tú harías volver el corazón de mis hijos hacia mí y dame la sabiduría para que mi corazón se vuelva hacia mis hijos, no importando si me ofendieron, si me lastimaron, si me dañaron o si me hicieron algo. Yo quiero que mi corazón de padre enseñe, dirija, proteja, guíe, muestre, pero no manipule, no quiera dominarlos, gobernarlos, enseñorearme, sino pueda guiarlos en el amor y en el temor de Dios sin robar su destino o querer que ellos hagan lo que yo quiero. Porque creo que el error más grande que tenemos los padres, y esto tiene que ver con Jezabel, es hacer que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos. Y recuerden que hay temporadas. A tus hijos a cierta etapa los vas guiando, los vas dirigiendo, pero después solo puedes enseñarles, puedes inspirarlos, puedes guiarlos, pero no puedes dominarlos, no te puedes enseñorear. Un ejemplo: quiero que seas médico porque yo soy médico y ahora tú tienes que ser médico. Error.
eso está mal, porque ellos también tienen sueños, tienen planes, tienen ideas, tienen un destino. Y lo que tenemos que hacer es que cuando nuestro corazón se vuelve un corazón paterno o materno, más bien los consagramos, los entregamos y oramos que su destino profético se cumpla. Eso, oigan, ora que el destino profético se cumpla en tus hijos, porque Dios tiene una carrera diseñada para ellos en base a dones, talentos, habilidades. Tiene una esposa, un esposo preparado. Dios tiene un destino para ellos. Entonces, la profecía es que Dios va a restaurar tu corazón de padre y tu corazón de madre para volverte un mejor padre y volverte una mejor madre. Ajá, para romper el espíritu jezabélico. Entonces la primera pregunta aquí, y yo me la he hecho, ¿tú como padre estás guiando a tus hijos o los quieres dominar y gobernar e imponer tu voluntad? Esto es fuerte. Tú como padre estás guiando, estás dirigiendo, estás enseñando, estás impulsando o estás sometiendo, gobernando, doblegando su voluntad, imponiéndoles tu pensamiento y no guiándolos verdaderamente al Señor. Porque como se va a restaurar la familia es cuando aprendemos a escuchar. ¿Cómo se rompe Jezabel? Y aquí ya estoy adelantándome un poquito, dejando de imponer y empezando a escuchar el corazón. Por eso dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. ¿Cómo se vuelve el corazón de un hijo a un padre? ¿Cómo? Cuando tú empiezas a escucharlos. Cuando tú empiezas a oír lo que ellos sienten, lo que ellos piensan, y no los juzgas, sino los comprendes, los entiendes y de ahí empiezas a dirigirlos. Entonces, dos cosas. Debes de orar que el espíritu de Elías, que es el espíritu de la restauración familiar, venga a tu familia, pero también debes de poner en práctica tu oído como padre y como madre. Pon en práctica tu oído de padre y tu oído de madre. Eso es importante para que se empiece a romper el espíritu de Jezabel. O sea, es que es tremendo porque el espíritu de Jezabel está destruyendo las familias. Y sin querer, ese espíritu puede estar operando en nosotros porque a lo mejor a ti también te impusieron. Ok, yo soy licenciado y ahora, hijo, tú vas a ser licenciado porque aquí en la casa todos somos licenciados. Ok, porque a lo mejor a nosotros nos lo hicieron, a lo mejor tú también lo estás haciendo. Vamos a continuar con la enseñanza. No sé si haya preguntas hasta aquí. Ahorita lo que hemos visto, les hago un resumen, que el espíritu de Jezabel comenzó con la figura de una mujer, una reina, que era esposa del rey Acab. Pero después en el Nuevo Testamento la vemos en el Antiguo Testamento operando, pero luego la vemos en el Apocalipsis operando, que esto quiere decir que esa mujer era tan fuerte su personalidad y estaba influenciada por el infierno que la vemos como un espíritu en el Nuevo Testamento. Ya no es una persona, sino es una entidad espiritual. Entonces, ya empezamos preguntando, ¿tú gobiernas sin escuchar? ¿Te gusta imponer tu criterio? ¿No escuchas a nadie? ¿Crees que solo tú tienes la razón? ¿Te gusta que solo se haga lo que tú quieres y cuando no se hace te enojas? Si es así, puede ya estar operando en ti
esta entidad. Y como está operando en ti, eso trae división familiar, trae ruptura familiar, porque los hijos no se sienten oídos y no se sienten escuchados. Incluso la esposa, ¿verdad? Ah, es que no me escuchas, es que no me oyes, es que siempre quieres hacer tu voluntad. Eso es espíritu de Jezabel. Ok, si no hay preguntas, vamos a continuar. Si alguien tiene una pregunta, puede levantarme la mano. Norma, ¿tienes alguna pregunta o solo está bien? El espíritu de Jezabel empieza a operar cuando no tomamos en cuenta la voz de nadie más que la nuestra, cuando nos gusta hacer nuestra voluntad, cuando no escuchamos a otros, cuando en vez de influenciar, manipulamos, cuando solamente nos molesta si alguien hace algo en contra de lo que nosotros queremos, cuando tratamos de imponer solo nuestro criterio. Ahí ya está operando el espíritu de Jezabel. Entonces, eso debemos de tener cuidado. Y vamos a seguir hablando. Si no hay dudas hasta aquí, vamos a seguir compartiendo la pantalla. Gracias. Sí, de nada. Ok, sigamos. Vamos. Buenísimo. Ahí estamos. Hablamos que entonces el espíritu de Elías es el espíritu de la restauración familiar. Entonces lo profético tiene que ver con restauración familiar. Y como nuestra iglesia Renuevo es una iglesia profética, por eso tiene que ver con la destrucción de Jezabel y con la restauración familiar. Por lo tanto, ahí se los redefino. Por lo tanto, el mover de restauración llamado el espíritu de Elías tiene que ver con Jezabel como enemiga que va a tratar de oponerse a que las familias sean restauradas. Es por esa razón que vamos a hablar de los sellos de Jezabel para identificarlos y romperlos en el nombre de Jesús, sean en nuestra iglesia, en los hogares o aún en las vidas de algunas personas. Ok, vamos a ir avanzando. Muy bien. Jezabel utilizaba sellos para declarar una operación en contra de algo que no le parecía favorable a sus planes. Otra vez, Jezabel siempre va a actuar cuando algo no le parece, no le cuadra o no va conforme a sus planes. Jezabel puede moverse en papás, en mamás, en líderes espirituales, en líderes gubernamentales. Jezabel está en el rango de el gobierno. Por eso Jezabel es un gobernador de las tinieblas. Principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad, de acuerdo a Efesios. Entonces, Jezabel es un gobernador. Jezabel usa sus sellos para decretar algo en contra de alguna persona o institución. 2. Sellos como marca de su poder. 3. Sellos que denotaban su influencia. El sello de identificación de Jezabel, sus iniciales de su nombre y su influencia. Ahorita vamos a ver cómo se traduce estas tres cosas. Ahorita las vamos a ir viendo, cómo se traducen. Muy bien. El nombre de Jezabel, ¿qué quiere decir el nombre de Jezabel? O sea, si Jezabel pone su sello, lleva implícito su nombre. Entonces, según el diccionario John, quiere decir sin cohabitación. Según Hitchcock, casto, castidad. Según Strong antiguo, castidad. Según Webster, la no casada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Jezabel es alguien que no tiene gobierno, que no tiene dominio y que nadie se va a enseñorear sobre de ella. Es alguien que va a tener solo siempre la razón. Por eso su nombre nos dice su función. Por eso acuérdense que siempre un espíritu, y esto es de guerra espiritual,
Un espíritu en su nombre va a tener la definición de lo que hace. Por eso Jesús preguntó, cuando estaba liberando al endemoniado gadareno, le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión, porque somos muchos. Entonces, el nombre de Legión denotaba que eran demasiados espíritus o muchos espíritus. El nombre de Jezabel quiere decir sin cohabitación, casto, castidad, que es como una burla a realmente lo que es, porque ella tiene que ver con pecados sexuales, con fornicación. Y la no casada, o sea, la que no tiene dominio y la que no tiene gobierno. Entonces, este espíritu que va a hacer, va a establecer la rebelión, la rebeldía en el hogar. Debo de aclarar algo con relación a la palabra sellos, es decir, no es que Jezabel tenga varios sellos, sino que el sello de Jezabel es usado con múltiples fines. Entonces vamos a ver diferentes tipos de sellos, pero de Jezabel. Va de nuevo. Iniciaremos la explicación de algunos de los sellos de Jezabel, la manera de cómo operan, la influencia que ejercen para cerrar y no permitir que otras cosas lleguen o tener solamente ella control de lo que pasa ahí. Porque Jezabel siempre va a tratar de controlar. Y aquí es muy fuerte porque Jezabel se está moviendo de manera tremenda en estos tiempos. Ahorita vamos a dar unos ejemplos. El primer sello de Jezabel, primer sello, el sello de la manipulación. O sea, ¿qué hace el espíritu de Jezabel? Manipula. Ahí está. ¿Qué hace Jezabel? Manipula. Ok. Jezabel viene de una región que significa cazando. La génesis de Jezabel es la manipulación. En Primera de Reyes 16:31 dice de la siguiente manera: y como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel. O sea, ¿de quién está hablando? De Acab. El padre de Acab era Jeroboam. Jeroboam fue otro rey de Israel. Entonces, Jeroboam tiene un hijo llamado Acab, que se vuelve rey de Israel, como David y como Salomón y todos ellos, pero se volvieron malos. Entonces, este Acab toma por mujer a Jezabel. Esta Jezabel era hija de Etbal. Este era un rey de los sidonios. Y si recuerdan la historia, Jesús habló sobre Sidonia. Habló y dijo de la siguiente manera, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hizo en Capernaum, ya se habrían arrepentido. O sea, eran lugares de muerte. Entonces, de ahí venía Jezabel, de Sidón, era Sidonia. Y ahí dice que él se fue a servir a Baal y lo adoró. Entonces, la palabra Sidón quiere decir cazando. Entonces, ¿qué es lo que Jezabel quiere? Cazar almas a través de la manipulación. Jezabel lo que quiere es cazar almas a través de la manipulación. Jezabel caza almas a través de la manipulación. Toda manipulación es brujería. Toda manipulación es brujería. Donde hay manipulación, hay brujería.
Les pongo un ejemplo. Hay una pareja de novios, jovencitos, empiezan a ser novios, tienen 17 años, empiezan en un noviazgo, entonces el novio, el hombre, le dice a la novia, oye, mira, si de verdad me amas, dame la primer prueba de amor. Ten relaciones conmigo. Entonces, eso ya es manipulación. Si me amas, fíjense, si me amas, dame la primer prueba de amor. Eso es manipulación. Y cuando hay una relación sexual, dice que el alma se vuelve una con la persona que te unes. Entonces, lo que sucede es que esa jovencita le va a ser muy difícil dejar a ese muchacho. Y ese muchacho, como se dio cuenta que si llegó a hacer esta acción, la muchacha la va a poder seguir manipulando. Entonces, cuando ella lo quiera dejar, le va a decir, si me dejas, me muero o me mato. Eso es manipulación. Si me dejas, me muero o me mato. Eso es manipulación. Entonces, les quiero decir, donde hay control y manipulación, el objetivo es cazar el alma de una persona, ligarla, agarrar su alma para que no se vaya, para que permanezca conmigo, para que haga lo que yo quiero. Es esclavitud espiritual. Esclavitud emocional. ¿Qué hace Jezabel? Esclaviza a través de la manipulación. Vamos a seguir leyendo aquí. La manipulación es una forma de hechicería y está ligada a la brujería. Es un control sobre otros mal intencionado. Va de nuevo. La manipulación es una forma de hechicería y está ligada a la brujería y es un control sobre otros mal intencionado. Hechicería. La definición de hechicería viene de la palabra hebrea kashaf y significa encantamiento, brujería, hechicero, susurros. Los dos únicos cazadores de la Biblia, además de Jezabel, fueron Nimrod, poderoso cazador, rebelde, buscaba establecer una ciudad con conexión con los astros. Siempre la manipulación va a estar ligada a la brujería y la brujería va a estar ligada a la magia, a los encantamientos. Nimrod realmente era una especie de brujo, de hechicero y de adivino. Esaú, quien la Biblia lo llama profano. Cazar almas es uno de los sellos. Eso significa que donde existe la manipulación, hay un sello de Jezabel. O sea, donde hay manipulación, Jezabel se está moviendo. Cazar almas es uno de los sellos. Eso significa que donde existe la manipulación, hay sello de Jezabel. Nadie debe de cazar el alma de nadie. Hay lugares donde se les hace a los miembros firmar documentos para aceptar coberturas. Eso es una forma de cazar las almas. Por eso, en Renuevo, queremos que tú de voluntad quieras estar en la iglesia, servir al Señor, pero que sea tu decisión, que sea tu corazón estar en Renuevo. Nosotros somos felices si tú estás en Renuevo porque amas al Señor, porque quieres crecer. Y si en algún momento alguien ya no quiere ser parte de Renuevo, está bien, porque creo que lo más importante es que tú estés en el lugar donde vas a ser bendecido. Entonces, por eso nosotros no queremos manipular con nuestro liderazgo a nadie. ¿Quiénes pueden estar manipulando? Ahí va. Los esposos amenazando injustamente a sus familias con
a abandonarlos. Ah, es que me voy a ir, mira, si sigues así me voy a ir, mira, es que si te comportas de esta manera te voy a dejar, te voy a abandonar, me voy a ir. O sea, un hombre puede estar manipulando a su esposa y diciéndole, me voy a ir y me voy a encontrar otra mejor que tú y voy a encontrar una mejor mujer y alguien que sí me quiera, alguien porque tú no me quieres, porque no me tratas bien, porque no me amas, porque no me cuidas, etcétera. Todo eso es manipulación. Las esposas, no pagando su débito conyugal, usan el sexo para manipular. Ay, si tú no estás aquí a las 7 de la noche y dejas de estar con tus amigos, entonces no va a haber noche feliz. Manipulación. Los hijos con amenazas de abandonar la casa o reportarlos con la ley por causa de alguna exhortación. Esto se da mucho en Estados Unidos, donde ya están a los hijos, se les permite que puedan acusar a sus padres. Entonces, si hay un hijo de que empieza a decir, es que me voy a ir de la casa porque tú no me tratas bien, porque tú no me cuidas, porque tú no me das el iPhone que quiero, porque, todos desde que somos niños tenemos ya tendencias a ser manipuladores. Y diga si no, sino el niñito cuando no le dan algo, no le dan la paleta, no le dan el helado, empieza a hacer berrinche, se tira en el suelo y empieza a hacer un drama. Desde ahí ya está manipulando. Un ministro amenazando con quitarles la cobertura a las ovejas o amenazándolos que los va a entregar a Satanás si se van de la iglesia. Si te vas, te va a ir muy mal. Si te vas, si ya no estás conmigo, te va a ir súper mal y hay de ti si te vas y te va a pasar lo peor y te va a caer la peste negra y bueno, infinidad de cosas, ¿verdad? Entonces, donde hay manipulación, va a haber Jezabel. Muy bien. Aquí voy a terminar ya después de esto. Dice, y sucedió que cuando Joram vio a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz? Mientras sean tantas las prostituciones de tu madre Jezabel y sus hechicerías. ¿Qué hace Jezabel? Roba la paz. Donde en un hogar no hay paz, seguro está operando Jezabel. ¿Cómo romper este sello? Y ahorita solo lo vamos a ver a grandes rasgos, porque quiero después ir profundizando un poco más. Pero ¿cómo romper este sello? ¿Cómo romper el sello de Jezabel? Sometiendo nuestra vida a la guianza del Espíritu Santo. Por eso lo más importante es que ustedes como hijos de Dios maduren para que el Espíritu de Dios los guíe a toda verdad, a toda justicia, a todo juicio. Nosotros los pastores les vamos a enseñar el camino, pero tú decides si quieres caminar por ahí. Y va a llegar un momento donde tú tienes que definir si quieres seguir en el camino de Dios, si quieres tomar decisiones. Yo nunca le voy a decir a nadie que se case con determinada persona. Yo nunca, no. Tú tienes control de tu vida. Yo no voy a ir a espiarte a tu casa a ver si te estás portando bien. Esto es entre tú y Dios. Tú eres el que defines en tu vida, tú y solo tú. Por eso el problema es que hay gente que se agarra de los pastores porque no quiere tener la responsabilidad de madurar. Y hay temporadas cuando ustedes son pequeños espiritualmente, cuando van recibiendo a Jesús, cuando van, pero si tú ya tienes 3 años, 4 años en Cristo Jesús, 5 años, tienes que aprender a caminar, tienes que aprender a correr, tienes que aprender a andar hacia adelante. Por eso pide la guianza del Espíritu, porque los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cómo se rompe este sello?
deja que el Espíritu de Dios te guíe. Las personas que están más propensas a ser manipuladas o pues manipuladas son los que no le dan el lugar al Espíritu Santo. Y vamos a terminar aquí. Hay mucho más que hablar sobre el espíritu de Jezabel. Apenas vamos empezando, pero hay mucho más que hablar sobre el espíritu de Jezabel. Entonces, hombres, no puedes estar controlando a tu mujer. No le puedes estar diciendo, ay, y no vayas para acá, y cuidadito, y ay de ti, y si te veo, y no podemos estar haciendo eso. Igual las mujeres no pueden estar controlando a sus esposos. El control es malo. Lo que sí podemos hacer es orar, es tener pláticas. Por ejemplo, yo tengo una cultura en mi familia donde nos llamamos a determinados momentos, pero es con el tema de saber que estamos bien. No es a cada rato, no es a cada momento, no es a cada instante. Por ejemplo, ahorita mis hijos están en un congreso, tiene 3 horas, 4 horas que no me comunico con ellos. Ya ahorita terminando, voy a llamarles solo para saber que están bien. Nada más. Hijos, ¿están bien? Ok, buenísimo, con cuidado, cuídense, Dios los bendiga, adelante. Ya. Pero hay mamás cada 5 minutos. ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y dónde andas? ¿Y qué estás haciendo? Esposos que, a ver, esposa, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tienes? Todo viene, ese espíritu viene de las heridas. Y es lógico. Por ejemplo, si una mujer fue engañada por su esposo y su esposo adulteró, es lógico que ahora quiera controlarlo, porque la manipulación proviene del temor. Va de nuevo. La manipulación proviene del temor. Entonces, cuando tú temes, ya no quieres perder el control. Pero tampoco puedes vivir con temor, ni tampoco puedes estarlo controlando todo. Y tienes que aprender a sanar, número 1, y luego a volver a confiar. O decidir que ya no quieres estar con una persona, porque si ya te lo hizo 2, 3, 4, 5 veces, pues ya, esa persona siempre lo seguirá haciendo. Entonces, tú no puedes vivir preso o presa de acciones, miedos, inseguridades y situaciones que ocurrieron en el ayer. Por eso les decía que el espíritu de Jezabel proviene, número 1, de las heridas. ¿Dónde se mueve el espíritu de Jezabel? El control, donde nuestro corazón fue herido. Si, por ejemplo, tu novio se fue y se fue con otra y te dejó, pues ahora lógico que el próximo novio que tengas lo vas a tratar de amarrar, de encadenar, de manipular para que no te deje. Si un esposo se fue y te dejó, ahora el siguiente ya lo vas a querer amarrar, lo vas a querer manipular para que no te deje. Pero no puedes moverte en el temor, sino tienes que moverte en la fe, en la inspiración, en el liderazgo, en la oración, en establecer valores, en cambiar tú, etcétera. Tienes que hacer muchas cosas, pero no la manipulación. Por eso, por ejemplo, la brujería es manipulación. De verdad, yo soy de la Ciudad de México y muchas veces llegué a visitar el mercado de Sonora, siendo cristiano, porque hicimos guerra espiritual ahí. Y si yo les dijera cuántas cosas venden para que el hombre te quiera, para que esa mujer que no te pela te quiera, desde toloache, velas, híjoles, pastillas, entierros,
Es que yo no quiero, es que yo quiero que me haga caso, es que yo no quiero que se vaya, es que yo no quiero que me deje, es que yo quiero controlarlo, yo quiero dominarlo, yo quiero dominar y gobernar. Donde hay control, donde hay gobierno, donde hay dominio impositivo o manipulador, ahí se mueve Jezabel. Y lo tremendo de esto es que Jezabel se puede estar moviendo en ti sin saberlo. Yo hoy, antes de darles las clases, me puse a pensar, si no a veces yo he actuado manipulando o queriendo imponer mi voluntad, no escuchando a los míos. Entonces, escucha, abre tus oídos para escuchar lo que otros sienten, lo que otros piensan, lo que tu esposa siente, lo que tu esposo siente, cómo está su corazón, cómo está tu corazón, porque ahí se va a romper ese espíritu. Porque Jezabel quiere destruir a la familia. Esa es su función, esa es su chamba, a través de la manipulación, el control y la hechicería. Y la próxima clase veremos otras funciones de Jezabel. Ok, vamos a dejarle aquí. Quiero cerrar. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor pregunten, porque no quiero que se queden con dudas, no quiero que generen ideas erróneas. Si tienen alguna duda o algo que no entendieron o algo que les está haciendo ruido, por favor comenten. ¿Puedo preguntar yo? Levante Y mi mano. adelante, Norma. Sí. Por ahí apareció una parte donde decía que cuando Jesús fue sepultado, que se selló la tumba, algo así. ¿Qué relación existe entre lo que estás hablando de Jezabel y eso? No Ok, lo te encuentro, explico. o sea, Porque ajá, no lo Jezabel, explica. porque Ajá, Jezabel no quiere que la obra de Dios se manifieste. ok. Entonces Entonces, ajá, Jesús salió de la tumba y se movieron los sellos ujú, y se movió la piedra, porque la obra de Cristo es romper sellos jezabélicos. La obra de Cristo es ujú. romper los sellos de Jezabel. Entonces, porque Jezabel lo que quiere es detener la obra de Dios en la familia, detener la obra de Cristo en la vida de las personas. Por eso se selló la tumba, Claro, no porque querían no que él quería. resucitara. Acuérdense que los Ajá, fariseos dijeron, sellen la tumba, o sea, y pusieron dos ajá, guardias ahí y sellaron la tumba porque ellos tenían miedo de que se robaran el cuerpo. ujú. Era tremendo, o que fingieran una resurrección. Pero Cristo, con todo y los guardias, con todo y el sello, dejó la tumba vacía, porque la obra de Dios, cuando es real, siempre va a ser evidente. Ok, gracias. Gracias, Norma, por tu pregunta. Gracias. Efraín. Sí, gracias, pastor. Mi pregunta va enfocada a, mencionaste, pastor, el espíritu de Elías en los últimos tiempos, tal como lo menciona Malaquías, pero me gustaría saber cuál es el fundamento, la reflexión sobre lo que indicabas, que él es quien uniría a la familia, espíritu familiar, que tiene que ver con lo que estamos viviendo, no solo en México, sino a nivel internacional. Ok, te respondo. ¿Qué hizo Elías cuando el pueblo de Israel se apartó en pos de Baal? ¿Qué hizo? ¿Te recuerdas? ¿O alguien se recuerda? Otra vez No, de me puedes momento no lo hacer la recuerdo. pregunta. A ver, ¿quién ¿Puedes más? hacer la pregunta? ¿Qué hizo Elías cuando los Baales y Jezabel hicieron que el pueblo de Israel se apartara de Dios? ¿Qué hizo Elías para que el pueblo de Israel regresara a Dios? Fue cuando puso a
O sea, quiso demostrar o demostró más bien quién era Dios cuando les dijo que si su Dios respondía, ajá, bueno, pues ahí sí iban a seguir, pero al que le respondiera, pues ese era Dios, ¿no? Correcto, Norma, Ay, correcto. bueno, tal vez mis células. No, 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 Mis correcto, células. Ajá. correcto. ¿Qué hizo entonces? Elías restauró el altar de Dios que estaba arruinado. ¿Cómo empieza la restauración familiar? Restaurando el altar en las familias. ¿Qué es altar? Es mi devocional, es mi lugar con Dios. O sea, Elías restauró el altar y en el altar se traían ofrendas. Por ejemplo, aquí donde estamos es, por ejemplo, mi altar. Aquí están algunos libros, es un cuarto y aquí hacemos oración, aquí leemos la Biblia, aquí tenemos devocionales, aquí enseñamos. Entonces es el lugar donde es mi altar, porque en el altar es lugar de muerte. Aquí yo me hinco y le pido a Dios que no sea yo, sino que sea Él. Entonces restaurar el altar es el lugar de sacrificio y de muerte. O sea, ¿cómo se restaura la familia? Cuando restauras el altar. ¿Y cómo restauras el altar? Restaurando tu relación con Dios, llevando a tu esposa a que ore, restaurando a tus hijos y diciéndoles vámonos a la iglesia el domingo. Por eso, cuando tú restauras el altar es donde Dios desciende. O sea, primer paso que para que se restaure el altar es restaurar tu relación con Dios, volverte una persona humilde, no manipuladora, no controladora y someterte a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que entonces Dios te transforme, tu familia vea un cambio real y entonces te quiera como padre, te quiera como madre, te quiera como gente de familia. Entonces ahí se está restaurando el altar de Dios. El altar de Dios es el lugar donde Dios desciende. Por eso él dice que volvió a edificar el altar con piedras, puso agua y luego en el altar se encendía un fuego porque ahí se llevaba el sacrificio. Y ahorita nosotros llevamos nuestros sacrificios. ¿Qué son nuestros sacrificios? Nuestras ofrendas de adoración, nuestra alabanza, nuestros diezmos, o sea, todo eso es súper importante. Y ahí Dios desciende. Donde hay altar, donde hay ofrenda, Dios desciende. Por eso cuando tú estás en tu iglesia y levantas tus manos y oras, Dios desciende y te visita. El espíritu de Elías empieza restaurando la familia, restaurando el altar. Ok, cierro con la pregunta de Lucy. Gracias, Efraín, que espero que haya quedado respondida la pregunta. Lucy, adelante. Si quieres preguntar. Ok, creo que se le ha de haber apagado el teléfono. Ok, muy bien. Si no hay más preguntas, vamos a orar. Les dejo esto. Jezabel se está moviendo en tu corazón. ¿Lideras o manipulas? ¿Influencias o impones tu voluntad? ¿Escuchas o te gusta hacer solo lo que tú quieres? Ahí vas a definir si el espíritu de Jezabel se está moviendo, porque muchas relaciones se rompieron porque solo quisiste imponer tu voluntad. Vamos a hacer una oración. Vamos a empezar
orando y me gustaría que repitieras conmigo esta oración. Padre, el día de hoy renuncio al espíritu de control y al espíritu de manipulación. Sea que yo lo esté ejerciendo o sea que alguien me esté controlando y manipulando, o las dos cosas. Sea que yo controle y manipule o que alguien me esté controlando y manipulando. Hoy renuncio al espíritu jezabélico, donde me quieren controlar y dominar. Someto mi corazón a tu señorío. Someto mi corazón a tu espíritu. Someto mi corazón a tu influencia. Someto mi corazón a tu voluntad. Someto mi corazón a tu propósito y a tu plan. Renuncio al espíritu jezabélico. Declaro que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. En estos momentos, echo fuera de mí el espíritu de control y el espíritu de manipulación. Jezabel, sal fuera de mí, de mi vida, de mi corazón, de mi familia. Te echo fuera en el nombre de Jesús. Renuncio, te expulso, no te acepto, no te tolero, porque dice, tú has tolerado, no toleres. El espíritu de Jezabel no se tolera, no lo voy a tolerar en mi familia, no lo voy a tolerar en mi vida, no me van a controlar, nadie me va a controlar, nadie. ¿Por qué? Porque hoy declaro la bendición de Dios, declaro el poder de Dios, declaro la presencia de Dios, declaro la bendición de Dios. Todo espíritu jezabélico lo expulso fuera de mi vida. Espíritu jezabélico, sal fuera. Control, sal fuera. Control, sal fuera de mi vida, sal fuera de mi corazón, sal fuera de mi alma. Te echo fuera, no te tolero, no te acepto. Hoy en el nombre de Jesús someto mi corazón al señorío de Cristo, al señorío del Espíritu Santo, al señorío de su presencia. Expulso fuera de mí toda manipulación. Ni manipulo, ni me manipulan. Ni controlo, ni me controlan. Espíritu de Dios, por eso me someto a ti. Me someto a ti. Quien me quiera amar, me amará por lo que soy, me amará como soy. Pero no voy a esperar a que alguien me manipule. Pero tampoco voy a manipular a nadie para que me quiera. Tampoco, no lo haré. Señor, porque tú me amas y no me manipulas. Tu amor fue incondicional en la cruz del Calvario. Hoy, espíritu de Jezabel, sal fuera en el precioso nombre de Jesús. Jezabel, vete de mi familia, vete de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. Decidimos no controlar y entregamos el señorío a ti, Jesucristo, y a ti, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu bendición, por tu favor. Hoy sé bendecido, sé bendecida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias a Dios. Qué bendición. Dios Amén, los amén. bendiga. Gloria a Dios. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Animados? Súper Muy bien, libres, muy bien. Muy libres. bien, buenísimo. De verdad, estos temas son súper necesarios para la familia y apenas vamos iniciando. Gracias a Ariadna, dice buenísima la clase. Pues vamos iniciando y apenas vamos descubriendo. Entonces, a partir de hoy, haga esta oración del espíritu de Elías, que venga a su presencia, el Espíritu Santo, y es el espíritu de la restauración. Necesitamos familias restauradas, donde nos amemos genuinamente Amén, amén. y no queramos controlarnos. Lorena Corro, muchas gracias, muy buena la clase. Pues qué bendición haber pasado con ustedes este tiempo. Nos vemos el próximo jueves, 8 p.m. por Zoom, para continuar con Escuela de Liberación. Y siempre al final me gusta ver sus caritas, a ver qué les parece si quitan sus o ponen sus cámaras, porque me encanta verlos. Me encanta verlos y muy bien, por ahí está Ariadna. Ok, muy bien, qué bendición. Buenísimo.
Ahí está Norma, perfecto. Oramos por ti, Lourdes, oramos por ti, Pedro. Les bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Que Dios, Mónica, Dios te bendiga. Bendiciones hasta Nueva York nuevamente. Dios te bendiga. Bendiciones a todos. Jackie, Selene, Lorena, Lucy Pineda. A todos, muchas bendiciones y a los que estaban presentes, Rafael, Grace, José Antonio, a todos, Dios les bendiga. Sandra, Judith, Dios les bendiga a todos. Muchas bendiciones, que tengan un tiempo muy especial y de bendición. Que Dios les bendiga en grande manera. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Dios te bendiga. Gracias, buenas noches, bendiciones. Adiós. Gracias Espíritu Santo de Dios porque habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y eso